Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Hechos capítulo 12, versículo 1, si son tan amables. Vamos a estar en pie. Para leer solamente el versículo 1 y orar. Dicen las Escrituras así, hermanos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Oramos. Señor, te damos gracias por este día tan especial. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí hoy. Reunidos para adorarte, para deleitarnos en tu palabra. Señor, solo a tu nombre damos la gloria. Que este tiempo sea de bendición, que podamos ser edificados, consolados, Señor, exhortados por medio de este sermón, que con tu ayuda, con tu gracia, con tu favor, en primer lugar hemos preparado y que ahora nos disponemos, Señor, para exponer. La gloria sea para ti, Señor, en todo momento. Tu pueblo sea edificado, Padre, a través de tu palabra. Te ruego y te pido todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuestro tema, hermanos, se titula en esta mañana, La locura de los enemigos de Dios. La locura de los enemigos de Dios. Lo que vamos a ver, hermanos, hoy es, como hemos estado viendo a lo largo del libro de los Hechos, una ola más de persecución que se levanta en contra de la iglesia cristiana. Especialmente contra los líderes de la iglesia, contra los apóstoles. Y en este caso, dirigida por Herodes, uno de los hombres muy conocidos y muy famosos del Nuevo Testamento. Nosotros sabemos, hermanos, que a lo largo de la historia del cristianismo, muchos cristianos han sido asesinados terriblemente por su fe. Pero también hemos aprendido que a lo largo de la historia, Dios siempre ha guardado un grupo de personas, un remanente de personas, a través de los cuales el Señor sigue haciendo su obra. Es decir, mientras que algunos son asesinados, otros son preservados. Y también hemos aprendido, hermanos, cómo el Señor les ha dado castigos a todos aquellos que se levantan como enemigos de su iglesia, como enemigos de su pueblo. Por lo general, hermano, las personas que se proclaman como enemigos de Dios de una forma más abierta son aquellos que ostentan un cierto poder terrenal. Aquellas personas que se sienten de alguna manera con un cierto poder en esta tierra son a veces las personas más altivas, más soberbias contra Dios. Por ejemplo, en la Biblia vemos que le sucedió eso a ¿quiénes? A faraones, a reyes, en este caso como Herodes, que era un rey, a gobernadores, a personas que tenían un rango de importancia y que creían que porque tenían un poder en la tierra, se les ocurrió que se podían poner contra Dios.
Sin embargo, el Salmo 2, verso 4, dice, hermano, que cuando los enemigos de Dios o las naciones se levantan para luchar contra Dios, pelear contra Él, el que está en los cielos dice que se ríe. ¿Se imagina? Cuando las naciones dice que se levantan contra Dios, Dios en el cielo se ríe. Porque ¿qué le puede hacer el hombre a Dios, hermano? Nada. No hay ningún ser humano que pueda contra Dios. Cuando hablamos de los enemigos de Dios, hermanos, hay ejemplos clásicos que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, el faraón egipcio. En los tiempos de José, tras la muerte de José, dice que se levantó un nuevo faraón que no conoció a José y que esclavizó al pueblo de Israel. Este hombre fue malo, hermano. Para los tiempos de Moisés, mandaba matar a todos los varones nacidos de las mujeres hebreas. ¿Se imagina qué sangre tan fría hay que tener para mandar matar a todos los bebés varones? Lamentablemente el día de hoy hay personas que lo están haciendo, ¿no? Por medio de leyes que permiten el aborto, pero hay que ser definitivamente muy malo para poder hacer un daño a las personas más inocentes. Pero ¿qué le pasó al faraón, hermano? Fue destruido. Dios destruyó su orgullo por medio de 10 plagas, arrasó Egipto, y lo último que se le ocurrió al faraón tras perseguir al pueblo de Dios fue que terminara, hermano, hundido en el mar con todo su ejército. Y Dios terminó con él. ¿Y qué me dice de Amán? Este hombre, hermano, de los tiempos de Esther, que por cuanto era descendiente de Agag, el rey amalecita, tenía una discordia contra los judíos, especialmente contra Mardoqueo, porque Mardoqueo era descendiente de Saúl. El rey Saúl fue enviado en los tiempos de Samuel, del profeta Samuel, a exterminar a Amalek y a Agag, el rey de los amalecitas. Y desde hacía todos esos siglos, hermano, se había venido arrastrando este conflicto. Y ahora Amán, por esta rencilla antigua contra los descendientes de Saúl, quiere destruir, hermano, a los judíos. Y por último, los Herodes, así en plural, los Herodes, no un Herodes, sino varios. Porque vamos a ver el día de hoy, hermano, este tema de los Herodes, que es un tema tan recurrente en el Nuevo Testamento. ¿De dónde salían tantos? Se moría uno y apareció otro Herodes. Vamos a explicar un poquito el tema. Fueron enemigos de la iglesia y del pueblo de Dios, hermano, en el Nuevo Testamento de una forma encarnizada. Vamos a ver 3 puntos, hermano, el día de hoy. Punto número 1. El rey Herodes persigue a la iglesia. Hechos 12 del 1 al 5. Punto 2. Dios libra a Pedro de la mano de Herodes. Hechos 12, 6 al 19. Y por último, la muerte de Herodes. Hechos 12, 20 al 25. Amén. ¿Estamos listos? Vamos a ver el primer punto, hermano. Vamos a ver todo el capítulo el día de hoy. Lea conmigo Hechos 12 del 1 al 5. La persecución que Herodes tuvo contra la iglesia. El rey Herodes persigue a la iglesia. Hechos 12 del 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bueno, dice que por aquel tiempo, este Herodes
echó mano de algunos de la iglesia. Y ve el propósito, dice, para maltratarles. Esta familia, hermano, la familia de los Herodes, se destaca en el Nuevo Testamento, hermano, por su odio contra el cristianismo. El primer Herodes que aparece en escena cuando usted comienza a leer el Nuevo Testamento es Herodes el Grande. Ese es el primero, es el patriarca de todos los Herodes. Ese Herodes, hermanos, es el que se menciona en Mateo 2. Es el Herodes que recibió a los magos, aquellos magos que venían de Oriente porque habían visto la estrella del nacimiento de Jesucristo. Es el Herodes que mandó matar, hermano, también a todos los bebés, tratando de eliminar a Cristo. Y este tema resulta un poco confuso porque este Herodes, hermano, tuvo muchos hijos. Se casó 10 veces y tuvo muchos hijos. Entonces, algunas veces los Herodes que se mencionan eran hermanos que estaban al mismo tiempo gobernando en diferentes regiones porque se había dividido Judea por tetrarquías. Tetra quiere decir 4, es decir, en 4 regiones. Y de repente había 2, 3 Herodes al mismo tiempo gobernando. En otras oportunidades eran medios hermanos, porque acuérdese que este hombre tuvo 10 mujeres. En Lucas 3:1 se menciona a 2 Herodes al mismo tiempo, que eran hermanos y que estaban gobernando en diferente región. Se les llama ahí tetrarcas. Y aunque sus nombres variaban, usted va a encontrar los siguientes nombres para los Herodes: Arquelao, Felipe, Antipas, Agripa, Aristóbulo. Todos estos eran nombres que de repente tenían los hijos o descendientes de Herodes el Grande, pero al final siempre a veces se les añadía un Herodes. Por ejemplo, Herodes Agripa, o Herodes Antipas, o Herodes Felipe. Y ahí es donde surge la confusión. Cuando uno va leyendo, uno se da cuenta en Mateo 2:19 que muere Herodes el Grande, el que quiso matar a Jesús. Dice que cuando José y María vuelven de Egipto con el niño, con Jesús, se dan cuenta que Herodes, de hecho el ángel les avisó, vuelvan porque el que procuraba la muerte del niño ha muerto, pero se dan cuenta que él ha muerto y que Arquelao, el hijo de Herodes, gobierna en el lugar de su padre. Ellos dicen, de todos modos, mejor no vayamos ahí, porque este es su hijo, y dice que entonces es que deciden irse a vivir a Galilea. ¿Ok? En resumen, les voy a decir quién era este Herodes, hermano. Este Herodes del que estamos hablando aquí en Hechos capítulo 12, su nombre era Herodes Agripa I. Eso quiere decir que hubo un Herodes Agripa II. Cuando este hombre muere, al final de este capítulo vamos a ver que este Herodes Agripa I muere. Luego Pablo en Hechos 25 y 26 lo vamos a ver apareciendo ante otro Agripa. Y uno dice, ¿y este quién es? Bueno, es su hijo, es Herodes Agripa II. ¿Sí? ¿Ve cuántos Herodes había? Se multiplicaban como ratones por todos lados estos hombres. Este Herodes, hermanos, su nombre es Herodes Agripa I. Escuche, es nieto de Herodes el Grande y sobrino de el famoso Herodes Antipas. Ya les estuve diciendo quién era Herodes el Grande, ¿verdad? El de los tiempos de Jesús, el que mandó matar a los bebés. Pero ¿quién era este Herodes Antipas que acabé de mencionar? Este Herodes Antipas, hermano, era el Herodes que consintió en decapitar a Juan el Bautista. Él consintió, él en sí no quería mucho, pero fue la mujer la que lo odiaba. ¿Se acuerda por qué lo odiaba? Porque les había reclamado Juan el Bautista a este Herodes Antipas y le había dicho, ¿no te es lícito tener a quién? A la mujer de Felipe tu hermano. Ese Felipe que se menciona en ese pasaje era otro Herodes también. Buenos enemigos echó la iglesia en ese entonces, ¿no? Porque estos no se acababan por nada. Bueno, entonces eso quiere decir que este Herodes del que vamos a hablar aquí toma en cuenta su trasfondo de su familia. Una característica ha tenido su familia desde su abuelo Herodes el Grande hasta su tío Herodes Antipas, que mandó matar a Juan el Bautista. Era una familia que se caracterizaba por ser enemigos de la iglesia, enemigos del cristianismo, y ese era de cierta forma el perfil de este Herodes del que estamos hablando aquí también. ¿Qué hizo? Dice que echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos, y lo que nos dice aquí el pasaje es que lo primero que hizo fue que mandó matar a Jacobo, hermano
de Juan. Este es el apóstol, hermano, Jacobo, hermano de Juan, el apóstol, el discípulo amado. Fue el primer mártir de los apóstoles, no el primer mártir de la iglesia, porque ese fue ¿quién? Esteban. Este es el primer mártir de los apóstoles y el único cuya muerte se registra en las Escrituras. Usted no va a encontrar en las Escrituras la muerte de Pedro, la muerte de Pablo, la muerte de Juan, la muerte de los demás apóstoles. Solamente esta. La tradición, obviamente, que se escribió acerca, hermanos, de la muerte de ellos, sabemos más o menos cómo fue que su vida terminó. Pero es, hermano, el apóstol Jacobo el único cuya muerte está registrada en las Escrituras de los apóstoles y el primer mártir, hermano, de los apóstoles. Cuando mató a Jacobo, cuando Herodes mandó matar a Jacobo, dice que vio que esto había agradado a los judíos y procedió a prender a Pedro. Es decir, ahora vamos a seguir, ya vi que esto le gustó a la gente, este hombre era alguien que era un complacedor de las personas. Vamos a ver un poco el carácter de este hombre, hermano. Le gustaba complacer a las personas y cuando vio que los judíos, aquellos que eran enemigos de la iglesia, se agradaron de que habían matado a Jacobo, dijo, pues ¿cómo sigo congraciándome con el pueblo? Y metió entonces al apóstol Pedro a la cárcel, hermano. Toda esta ola de persecución es motivada, hermano, lamentablemente por el hambre de gloria de un hombre, y de fama, y de reconocimiento, y del aplauso de la gente. Qué triste que personas tengan este tipo, hermano, de inclinaciones y que no les importe hacer daño a los demás solamente para obtener un puesto, un lugar de preferencia delante de las personas. Cuando arrestó a Pedro, dice que lo puso custodiado, hermano, por 16 soldados, 4 grupos de 4 soldados cada grupo, una seguridad máxima, hermano. ¿Por qué? Porque si usted se acuerda, en Hechos 5:19 vimos que un ángel sacó a Pedro de la cárcel. Y no se explicaban cómo es que Pedro había salido de la cárcel, así que Pedro, hermano, tenía antecedentes de fugas imposibles. Dijeron, no, una cuadrilla de soldados, que eran 4, no es suficiente, dijeron. Vamos a poner 16 soldados. Y dicen algunos estudiosos, hermano, que este número 16 se elegía así porque se dividía el día y la noche en 4 vigilias de 3 horas cada una. Y entonces 4 soldados se turnaban para cuidarlo estrictamente. Esas 4 horas, esos 4 soldados, esas 3 horas, perdón, esos 4 soldados no le podían quitar la mirada de encima. Aparte de que estaba encadenado, como vamos a ver en un momento, a los soldados. Era costumbre de los soldados, hermano, encadenarse a la mano del preso. Nosotros creemos, Pablo lo dijo, que estuvo encadenado a un soldado en Roma. Pero aquí, hermano, dice el pasaje que Pedro estaba encadenado a 2 soldados, no a un soldado, sino por ambas manos estaba encadenado a 2 soldados, mientras 2 soldados cuidaban la puerta, mientras las otras guardias, hermano, estaban vigilando la salida para llegar afuera. Entonces habían tomado, hermano, medidas de seguridad máximas. Es más, yo creo que ni a este famoso Chapo Guzmán lo tienen así en Nueva York, ¿no? Pero el detalle, hermano, es que aquí estas personas se estaban metiendo con Dios, queriendo decir, ni Dios puede sacar de aquí a Pedro como lo hizo en la última vez. Dice, ¿y qué pasó? Mientras Pedro estaba preso, la iglesia dice que estaba haciendo oración, pidiéndole a Dios constantemente por él. Y para Dios, hermanos, pues no hay nada imposible. Hay un detalle en estos versos y dice, este detalle es bien importante porque dice que sucedió en los días de panes sin levadura. Este detalle es importante porque si no hubiera sucedido en esa época, Pedro hubiera sido ejecutado. Porque en esa época estaba prohibido hacer juicios y hacer ejecuciones. Entonces esto retrasó la presentación de Pedro al pueblo una semana por lo menos, porque era más o menos una semana lo que duraba esa fiesta. Si no hubiera sido por esa fiesta que se atravesó ahí, en la providencia del Señor, Pedro hubiera sido sacado y hubiera sido ejecutado. Como estaba prohibido, lo mantuvieron allí entonces por unos días. Obviamente ya Dios tenía un plan para librar a su siervo y eso es lo que vamos a ver ahora. Punto número 2, Dios libra a Pedro de la mano de Herodes. Hechos 12, 6 al 19. Vamos a leer varios versos, sígame ahí.
Y cuando Herodes la iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea, y se quedó allí. Que es un poco largo, son varios versos. Vamos a analizar algunos que son los que nos van guiando en esta historia, hermano. Justamente cuando se pasa la fiesta de los panes sin levadura, y Herodes ahora sí dice: se le ha llegado la hora a Pedro, vamos a sacarlo, vamos a presentarlo al pueblo para que sea ejecutado y me sigan dando más aplauso y más reconocimiento. Bueno, esa noche el Señor decidió actuar, y el Señor, hermano, le mandó a Pedro a la cárcel una visita muy especial. Un ángel del Señor fue a visitar a Pedro. Y Pedro, hermanos, a pesar de que la situación anímica era bien complicado, vemos a Pedro durmiendo, hermano, como un baby ahí en ese lugar. La situación era mala. Estaba de luto por la muerte, hermano, de Jacobo, su consiervo en el ministerio. Estaba preso. Imagínense, encadenado a dos soldados, hermano. Qué incómodo. Por eso dice que estaba durmiendo en medio de dos soldados, porque estaba encadenado a ellos en una fría cárcel, hermano, esperando ser sacado para ser ejecutado. La imagen, hermano, era bastante desconsoladora, pero sin embargo Pedro dice que estaba profundamente dormido. Es más, ni se enteró que el ángel llegó, si no es porque el ángel lo despierta. El ángel tuvo que sacudir a Pedro y despertarlo, porque estaba Pedro, hermanos, descansando. Estaba hasta adentro, hermano. Había que pasar varias guardias para poder salir a la puerta, y antes de salir de la puerta esta puerta era de hierro, dice aquí. No era una puerta sencilla o fácil de franquear, sino que tenía que abrirse de una forma milagrosa para poder salir, hermanos. La pregunta que yo tengo aquí, hermanos, para nosotros en estos tiempos de tanto caos que vivimos, hermanos, es: ¿cómo hacía esta gente para tener tanta paz en medio de sus dificultades? ¿Cuántos de ustedes, hermano, están pasando por alguna dificultad en su vida? Todos estamos pasando por dificultades en nuestra vida, desafíos, retos, enfermedades algunas veces, situaciones. Y vemos, hermano, a las personas, a los cristianos del siglo I, con aquella paz, con aquella confianza en Dios, serenos, tranquilos. Y sabe una de las cosas, hermano, de dónde venía la paz de esta gente: de su comunión diaria con Dios. Esas personas tenían una comunión real con Dios. Uno de los problemas de los cristianos hoy día, hermano, es que son cristianos nominales muchos. Es decir, solo de nombre.
pero no hay realmente, hermano, una vida de comunión con Dios a solas, en intimidad con Dios. Son contados los cristianos, hermano, yo creo con los dedos de una mano, que de verdad toman el cristianismo en serio y en casa leen las escrituras con sus hijos. Oran, hermano, hay un devocional, hay un temor, siempre están haciendo toda su vida y las decisiones en su familia en base a qué dice Dios en su palabra. ¿Está esto permitido por la palabra? ¿Está prohibido? ¿O debo hacerlo? ¿Lo puedo hacer de libre conciencia, de limpia conciencia o no? Y ese es uno de los problemas, hermano, que tenemos el día de hoy. He estado estudiando un poco acerca, hermanos, de la ansiedad. Hermano, vivimos la peor época en la historia de la humanidad en los temas de la ansiedad. Mucha gente, hermano, no tiene paz. Están ansiosos, están preocupados, están estresados. La semana pasada apenas nos compartían de un jovencito de 22 años que murió de un infarto. Hoy por la mañana otro hermano me comentaba de otra persona, 42 años, que murió de un infarto, y otra persona de 36 años que murió de un infarto. Gente joven, hermano. Pero ¿sabe por qué mucha gente está así tan desesperada, tan angustiada, tan ansiosa, tan infeliz, tan inconforme? Porque no hay comunión con Dios. No hay comunión con Dios, hermano. Pedro mismo dijo en su epístola, primera de Pedro 5:7, Pedro, que está tranquilo en la cárcel durmiendo, nos dice a nosotros: echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor. Ya palabra sobre quiere decir agarrar algo y ponerlo en los hombros de Cristo, hermano. Dice el apóstol Pedro, cuando sale de la cárcel, hermano, y realiza por fin que realmente está libre, porque al principio creyó que era una visión, era tan extraordinario lo que estaba pasando, imagínense, que se cayeron las cadenas de sus manos, se cayeron, las cadenas que lo tenían atado a otros soldados, que pasaran por las guardias sin que las guardias se dieran cuenta, que al llegar a la puerta de hierro se abriera sola. Pedro dijo: esto no es real, esto es un sueño, alguien pellizqueme, ángel, pellizcame. Pero cuando por fin se vio fuera, realizó de que realmente esto estaba sucediendo. Todo lo que había pasado era realmente muy milagroso. Y entonces dice que se dirige, hermanos, a la casa de María, la que era madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y cuando llega ahí, él les cuenta y él les dice: el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Esta familia, hermano, no era cualquier familia. Dicen los estudiosos que tenían una casa grande, que eso posiblemente es indicación de que estaban acomodados económicamente, donde podían albergar a muchos hermanos. Notemos lo que estaban haciendo los hermanos. Dice que estaban orando, hermanos, por el apóstol Pedro, que estaba preso. Y de hecho, hermano, humanamente resultaba tan difícil creer que Pedro saliera de esa, que cuando Rode fue a abrir la puerta y oyó la voz de Pedro, dijo: no puede ser, ¿cómo va a ser Pedro? Y se va, hermano, a decirle a los demás, pero no es la única sorprendida, porque los demás, cuando ella les dice: Pedro está allá a la puerta, ellos: no, tú estás loca, lo primero. ¿Sí? O sea, a pesar de que eran gente de fe, hermano, y a pesar de que eran gente de oración, ¿verdad? Vemos cómo les resultaba bastante difícil creer lo que había hecho el Señor, pero no hay nada imposible para Dios, hermanos. Cuando le abrieron, dice, hermano, que se quedaron atónitos, y entonces él les contó todo lo que había sucedido y se fue, dice, a otro lado. Obviamente el Señor lo había liberado, y no en miedo, pero sí en prudencia, el apóstol Pedro buscó un lugar, hermanos, donde irse a cuidar, ¿no? Dice: hagan saber todo esto a Jacobo. Este no es Jacobo el que ha muerto a espada en los primeros versos, obviamente. Este Jacobo es el medio hermano del Señor. Recordemos que los medios hermanos de Cristo, de acuerdo a Juan 7:5, no creyeron en el Señor cuando el Señor estaba vivo, sino que creyeron después cuando el Señor resucitó. Y ahora vemos aquí a Jacobo, el medio hermano del Señor, ser un hombre de mucha importancia, una de las columnas de la iglesia del siglo I. Y el apóstol Pedro dice: infórmenle a Jacobo lo que está pasando. Dice: se hizo un gran alboroto entre los soldados por lo que había pasado. Aquí la Biblia no dice exactamente qué pasó con los soldados. Posiblemente hayan caído en un sueño profundo,
cuando vino el ángel y la cárcel se llenó de luz, resplandecía, porque al final, cuando ellos reaccionaron y comenzaron a buscar a Pedro, ¿dónde está Pedro? Pedro ya no está. ¿Y cómo salió? Y no estaba amarrado con nosotros y tantas guardias cuidándolo y una seguridad máxima. Lo buscaron y había una ley, hermano. Había una ley. La ley decía que si los guardias que estaban custodiando a un preso se les escapaba el preso, ellos recibían el castigo que el preso iba a recibir. Eso quiere decir que a Pedro lo iban a matar, porque eso fue lo que hizo Herodes, hermano, con estas personas. Una vez que expulgaron la cárcel, llegaron ahí, bueno, ¿dónde está Pedro? Todo está cerrado, ¿cómo se fue? Empezaron a buscar por todos lados y cuando no los encontraron, Herodes mandó matar por lo menos 16 hombres inocentes que no habían tenido en sí nada que ver, porque Dios había sacado a Pedro milagrosamente. Herodes era malvado, hermano. Herodes mataba a sus esposas, mataba hasta a sus hijos. Aristóbulo había sido el padre de este Herodes Agripa del que estamos hablando. El papá de Herodes Agripa I había sido Aristóbulo, hijo de Herodes el Grande, y Herodes el Grande lo había matado a su propio hijo. Mataba a sus esposas, etc. Entonces para él ejecutar a estos 16 soldados no era nada. Y los mataron a estos hombres. Y por último, hermanos, la muerte de Herodes. Hechos 12, 20 al 25. Hechos 12, 20 al 25. La muerte de Herodes. Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Lo primero que nos relata este pasaje, hermanos, es una historia de un enojo que Herodes tiene contra estos dos pueblos de Tiro y de Sidón. ¿Ok? Estos son dos pueblos que recibían abastecimiento desde Palestina, del rey Herodes, y tras enojarse a ver ahí un disturbio entre ellos, ellos comienzan a temer entonces que van a haber como graves consecuencias financieras dentro de su pueblo. Si los puertos son cerrados, si deja de fluir la mercancía para allá, negocios iban a cerrar, etc. Y el rey Herodes está enojado con ellos. Y ellos buscan una forma de acercarse a Herodes. Herodes tiene un camarero que se llama Blasto, que era un allegado, una persona que le servía al rey, y por medio de él dice que lo sobornan, le dan dinero para que este hombre sea como un mediador. Herodes está enojado con nosotros, no quiere hablar con nosotros, intercede por nosotros, que nos dé una audiencia, porque nosotros queremos convencer a Herodes de que nos perdone y que se restablezca el comercio entre nosotros y el abastecimiento que nosotros necesitamos recibir de parte de Palestina. Era un problema grave para estos pueblos. ¿Ok? Y esto es, hermano, este es el contexto de la historia para que entendamos esta reunión donde Herodes asiste a una reunión y es asesinado por un ángel del Señor. Porque lo que vamos a ver aquí es que una vez que se consigue esta audiencia, hermano, pública, dice que hubo un día que se señaló en que Herodes tenía que presentarse para hablar con esta gente, y aquí fue donde vino el pecado, hermano, de Herodes. De por sí ya estaba pecando contra la iglesia, pero esta fue la gota que derramó el vaso. Porque dice, hermano, que se vistió con ropas reales y dice que les arengaba en el tribunal. Y esto describe una actitud llena de soberbia, como de alguien que se cree Dios, como de alguien que se cree inmortal, que nadie le puede hacer nada. Su discurso, se utiliza para su discurso la palabra arengar, que ni siquiera es de que les habló, sino que se subió con aquella pompa, aquella gala, aquellas ropas y comenzó como a hacer enardecer los ánimos del pueblo, como tratando de lucirse delante de las personas. Josefo escribió un poco acerca de esto, de este suceso, y dice que en esa ocasión Herodes se puso una ropa plateada que reflejaba la luz del sol y que lo hacía entonces que donde él se parara, él brillaba. Y estas personas, como necesitaban un favor de Herodes, comenzaron, hermano, a adularlo. Ni siquiera era un elogio sincero,
sino que comenzaron a decir voz de Dios y no de hombres. Es decir, lo estaban llamando Dios. Y Herodes era conocedor de la ley. Herodes debió de haber parado esa blasfemia y de haber dicho, no, ustedes están mal, solo hay un Dios, yo no soy un Dios. Pero el pueblo comenzó a insinuar que es como si él fuera un Dios, y dice que su pecado fue, pues, quedarse la gloria a él. Y decir, sí, yo soy. Y por no darle la gloria al Señor, entonces dice que un ángel del Señor, hermanos, lo hirió en ese momento donde él estaba hablando. Un ángel del Señor liberó a Pedro de la cárcel, un ángel del Señor cuidó a su siervo y un ángel del Señor trajo juicio sobre los enemigos de la iglesia también. Y dice que murió, hermano, comido de gusanos. Imagínese esa escena. ¿Ok? Una escena, hermano, terrible. La explicación médica, algunos médicos han tratado de explicar cómo es esto posible para que alguien muera comido de gusanos. Y algunos han dicho que en esas regiones de Palestina en aquel entonces era muy común una bacteria, una especie de culebrilla que producía quistes en el cuerpo de las personas. Eran como bacterias producto del ganado y como había mucho ganado en esas áreas, es posible entonces, dicen ellos, que lo que Herodes tenía era un quiste. Tenía un quiste producido por una especie de solitaria o culebrilla o gusanos, que en ese justo momento, cuando él se llenó de orgullo y no le dio la gloria a Dios, el ángel del Señor hirió ese quiste, produciendo que le explotara ese quiste. En lugar de que le sanara en un futuro, que tenía ese problema ya interno en su cuerpo, se provocó que le explotara entonces y muriera entonces, dice, hermanos, comido de gusanos. Qué trágico, ¿verdad? Qué muerte tan trágica, porque este hombre, después de ser alguien que estaba ahí gloriándose y vestido como el sol y que lo llaman un dios, ahora no es más que un muerto, un cadáver lleno de gusanos, una muerte ignomiosa, una muerte vergonzosa. Eso es lo que le pasa a los que se quieren poner contra Dios. ¿Sí? Aquellos que se rebelan contra Dios, que se levantan contra Dios. Toda persona, hermano, que se ponga contra Dios, contra su pueblo, que pretenda dañar la iglesia, destruir hermano, al pueblo del Señor, no les va a ir nada bien, hermano. Mientras Herodes, hermano, murió apestado y lleno de gusanos por allá, mire lo que dice ahí el pasaje. La iglesia crecía y se multiplicaba. La iglesia que Herodes quería detener. A los líderes cristianos que Herodes estaba atacando, precisamente por quererse congraciar con el pueblo, a la iglesia nadie la puede destruir. Ni el Hades, ni el infierno, dijo el Señor Jesucristo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia. Somos privilegiados de pertenecer al pueblo del Señor, hermanos. Él murió, ¿ok? La iglesia continúa. La iglesia no puede ser destruida, hermano. Grandes filósofos, pensadores, ateos, enemigos de la iglesia, hermano, varios hombres a lo largo de la historia han dicho cosas que se les ha revertido completamente. Por ejemplo, ¿quién fue el que dijo Dios está muerto? Nietzsche fue, ¿no? Friedrich Nietzsche dijo Dios está muerto. ¿Y dónde está Nietzsche? Muerto. ¿Y dónde está Dios? Vivo. ¿Vivo por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Otro hombre, que ahorita su nombre escapa a mi memoria, dijo en su momento que un día la Biblia iba a desaparecer. Dijo, porque es un libro antiguo que ya no sirve. Él murió y su casa donde él vivía se volvió una imprenta de Biblias. Y la Biblia sigue. Y hay gente también que ha dicho, la iglesia desaparecerá. Y ellos han desaparecido. Y la iglesia no desaparece. La iglesia va, hermano, de gloria en gloria y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Somos privilegiados de estar en el cuerpo de Cristo, hermano. Así que anímese. Los miro así como que el flu les ha pegado duro, pero tranquilos, hermanos. No pasa nada, ¿no? Otros, hermano, que se han atrevido a levantarse contra Dios, hay historias, hermano, de gente que se ha vuelto loca. Otros se han suicidado. Otros se han vuelto adictos, hermano, a drogas, a alcohol, por levantarse, hermanos, en contra del Señor y en contra de su iglesia. Dice que la iglesia crecía y se multiplicaba. Y ese es el destino, hermano, de los enemigos de Dios, pero el destino del pueblo de Dios es, hermano, la protección del Señor.
el cuidado del Señor para nuestras vidas. Pero les animo entonces, hermano, verdaderamente a tener una vida de comunión real con el Señor. Mire, ya estamos aquí, estamos adorando, hemos escuchado la palabra del Señor, nos vamos de acá, pero seguimos siendo cristianos, hermano. Que cuando venimos a la iglesia, lo único que venimos es a seguir practicando nuestro cristianismo. No somos cristianos nada más de iglesia, sino en todo momento, en todo lugar donde nosotros estemos, hermano. Nuestra fe es importante. Y al final, para terminar, hermano, los versículos 24 y 25, estos versos lo único que hacen es ubicarnos en el último pasaje. ¿Se acuerda el último pasaje que analizamos? Hechos 11, 27, 30, donde nace la primera iglesia de Antioquía. Hay hambre en la iglesia de Jerusalén y entonces la iglesia de Antioquía reúne una ofrenda y la mandan por medio, hermano, de Bernabé y de Pablo a Jerusalén. Pablo y Bernabé están en Jerusalén entonces. El autor los ubica en Jerusalén en este tiempo en donde Herodes estaba persiguiendo la iglesia. Pero una vez que muere Herodes, hermano, y la iglesia sigue creciendo, sigue multiplicándose, entonces ellos regresan a donde ellos estaban en Antioquía y se llevan a Juan Marcos, que era un sobrino de Bernabé y por el cual, por cierto, después tuvieron una diferencia, ¿no? Porque una cuestión de un viaje y Marcos había abandonado una misión anterior y no se pusieron de acuerdo. Bernabé se lo quería llevar, Pablo dijo no podemos confiar tanto en él, mira lo que hizo, y se fueron por diferentes lugares. Y este Juan Marcos entonces, hermano, viene a ser un personaje importante dentro del cristianismo. Creemos que es el escritor entonces de Marcos, que lo oyó de Pedro, el Evangelio, y hermanos, es lo que vamos a ver entonces el día de hoy. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.